Padre, desde que oímos el amor y la fe de tus hijos y de tus hijas, no cesamos de orar por ellos. Tú lo sabes, día y noche en esta congregación. Y te pedimos que sean llenos del conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden diariamente como es digno de ti, Señor, agradándote en todo y llevando fruto en toda buena obra para ti, y que crezcan en el conocimiento de tu Hijo Jesús, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de tu gloria, para la paciencia y la longanimidad que necesitamos diariamente, para perseverar hasta el día en que nuestro Salvador venga. Esto oramos y esto pedimos mediante su nombre y en él, todos juntos, y decimos amén y amén. Vamos a dar un aplauso al Señor, a su palabra. Muy bienvenidos. Dios les bendiga ricamente. ¿Están listos para recibir la palabra de Dios? Hoy tenemos mucho que hablar sobre un tema muy común que le pasa a muchos que han aceptado a Jesús, que han recibido el Evangelio. Así que presten mucha atención, porque si no te pasa a ti, probablemente le pasa a alguien que hoy no ha venido. Yo he enmarcado este mensaje en la serie Los tiempos del fin, porque se asocia mucho lo que voy a describir ahora a lo que caracteriza los tiempos del fin. No del fin del pescadito ese que anda en el mar, no. Los tiempos del fin. El final de los tiempos. Y mi tema es hoy tratar de responder la pregunta: ¿por qué las personas dejan de congregarse? Seguramente la realidad de esta congregación, como la de muchas en toda la faz de la tierra, es que muchas personas que ustedes conocen, que han comenzado bien, han aceptado al Señor como su Señor y Salvador y han tenido un entendimiento del Evangelio. Muchos sirven al Señor y sirvieron al Señor, pero por algún motivo se han apartado, se han alejado. Eso es algo que le ha pasado a otros. Probablemente te haya pasado a ti y hoy tú has superado ese momento. Pero cuidado, porque eso está al acecho. Y es una de las características de los tiempos finales, que las personas se dejen de congregar. ¿Es importante congregarse? Sí, es muy importante. ¿Eso es el todo del cristiano? No, no es el todo del cristiano. Pero es una parte muy importante y siempre que la persona así lo pueda, porque bueno, hay lugares donde en el mundo hay mucha persecución, pero siempre que se pueda es bueno, es necesario y Dios quiere que compartamos tiempos, reuniones con otros creyentes. Y el texto que voy a compartir hoy está en Hebreos capítulo 10, verso 24 al 27. Y comienza así el texto. O sea, el escritor de los Hebreos viene hablando acerca del sacrificio de Cristo, de su ofrenda que se dio por nosotros, por nuestros pecados. Hoy nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios, al lugar santísimo, como dice este mismo capítulo, gracias a que Jesús dio su vida por nosotros. Y Dios cargó en Él todos nuestros pecados, culpas y rebeliones. El castigo por esas cosas que deberíamos recibirlas nosotros, Él las recibió en nuestro lugar, para que hoy, si las reconocemos y nos arrepentimos de ellas,
podamos acceder a Dios y que Dios nos lo dé gratuitamente. Gratuitamente. Alguien dice, hay un dicho que dice, en este mundo nada es gratis. Quizás alguno lo reciba gratis, pero alguien lo pagó en algún momento. A veces hasta los políticos dicen, le vamos a dar al pueblo tal cosa, y miren lo que le dimos, y esta casa que hicimos y se la dimos. No, alguien tuvo que trabajar, alguien tuvo que pagar los impuestos, parte de su ganancia tuvo que ser invertida, se le delegó a los que administran el Estado y se hizo la casa. Pero alguien la pagó en algún momento. Con el trabajo de todos se le dio. Nada es gratis. No, en la salud pública nos dan gratuitamente los medicamentos. Sí, se te da a ti gratuitamente, tú lo recibes gratuitamente, tú no hiciste nada para pagar ese medicamento, pero hubo otro que trabajó y parte de lo que trabajó se lo sacaron para dártelo a ti. Es así. Hoy todos accedemos a la presencia de Dios, podemos llamarle Padre, podemos, cualquiera sea nuestro pecado, venir y decir, Padre, yo reconozco que estoy pecando o reconozco que he pecado en esto y en aquello y quiero pedirte por los méritos de Jesús, por la obra que Él hizo por mí en la cruz, que tú me perdones gratuitamente y me limpies de ese pecado. Porque Dios no solo perdona, sino que limpia, lo saca. Algo que está limpio ya no está contaminado. Ahí tenemos dos cosas, el perdón, la condonación de esa deuda, poniendo fe en lo que Jesús hizo por nosotros, pero también la limpieza para que tú no vuelvas otra vez a lo mismo. Y eso algunos no lo tienen claro, pero hoy les ha quedado claro. Así que venimos hablando de eso y en un momento el escritor a los Hebreos dice, y considerémonos unos a otros. Lo estoy leyendo en la Reina Valera primeramente. Considerémonos unos a otros. ¿Vieron? Unos a otros. En la Biblia se habla mucho de unos a otros. Perdonaos las ofensas. Llevad las cargas unos a otros. Sed pacientes los unos con otros. Hay muchos, se lo dejo de ver, fíjese, esa palabra ahí es muy interesante, es una palabra griega que justamente aparece muchas veces, la palabra alelous, no aleluya, alelous, que significa unos con otros, una interacción de los miembros del cuerpo de Cristo. Y acá dice, unos a otros, estimúlense al amor y a las buenas obras. Las buenas obras son las que hacemos como obediencia al Espíritu Santo. Están las obras humanas, están las obras de la carne, pero están las obras que hacemos como resultado de la obediencia al Espíritu. El Espíritu nos llama al escenario donde Él está trabajando y nos dice, mira, esta parte la quiero hacer a través tuyo. Y esas obras son a las cuales nos tenemos que estimular. Aquí la palabra estimular en el griego es fuerte porque dice es incitar. Llevado al español es empujar con fuerza. Que te dé un empujón a tu ánimo. Levántate, dale, tú puedes. Vamos a hacer las obras de Dios. Te alienta, te estimula, hasta te rezonga, te incita a hacer las obras de Dios. Y dice, estimulándonos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, por hábito. Me gusta mucho el lenguaje que usan los jóvenes, ¿no? Pastor flashea. ¿Vieron el flash?
del... Fulano flashea en el grupo de jóvenes. Cuando saca la foto en el celular, y bueno, también las cámaras antiguas, aparece el flash, una luz que te encandila y desaparece. No, fulano flashea, pastor, no podemos pedirle tal cosa, tal otro. Bueno, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, que nos congreguemos, cuanto más veáis que aquel día se acerca. Esto es muy interesante porque lo asocia con los días del fin, con los tiempos finales. Cuanto más tú veas que Cristo viene, no te dejes de congregar. ¿Cuánto más? Si crees que estás en los últimos tiempos. Y después también me asusta, me da temor de Dios lo que sigue, porque todo texto tiene su contexto, lo que viene antes y lo que va a decir después. ¿Por qué tenemos que no dejar de congregarnos? ¿Por qué, cuanto más veamos que el día de Cristo viene, no debemos dejar de estar juntos y unidos y trabajando juntos en la obra del Señor? Porque si pecáremos voluntariamente, o sea, nosotros sabemos que tenemos que compartir con el cuerpo de Cristo, sabemos que tenemos que servir al Señor, la tenemos clara, pero si pecáramos, o sea, si hiciésemos lo inverso a eso que Dios nos manda, voluntariamente, y yo diría poniendo un tanque de excusas, porque los que pecan voluntariamente ponen excusas, ¿no? La mayoría. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, como esta noche, ya no queda más sacrificio de los pecados. Alguno puede decir, no, pero acá arriba, unos versículos antes, dice que Cristo dio su vida en sacrificio por nuestros pecados. Sí, pero si tú pecas voluntariamente, ya no quedan más sacrificios por los pecados. ¿Qué no te sirve el sacrificio de Cristo, que por medio de Él fuiste perdonado y limpiado de tus pecados? Dice, ya no queda más sacrificio de los pecados, sino una horrenda expectación. Expectación es expectativa del juicio, porque las personas mueren y luego irán a juicio. Y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Como dicen los chicos de hoy, salado, pastor. Salado. ¿Se dan cuenta de esto? Ustedes están leyendo lo que... Vamos a leerlo de nuevo. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Por ahí lo entiendes mejor o está más suave la cosa. Dice, pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Actos de amor significa actos no egoístas, sino que buscan el bien de los demás. Buenas acciones guiadas por el Espíritu de Dios para bendecir a Dios, para bendecir las personas, la obra, la causa del Señor en la tierra. Pensemos de manera de motivarnos unos a otros a realizar esos actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Sobre todo ahora. Los que nos están escuchando a través de las redes sociales o la radio, ahora dice que el día de Cristo está cerca. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos.
Lo que este pasaje nos muestra es que entre los deberes, los hábitos, las conductas repetitivas, acostumbradas de un buen cristiano, debe de estar congregarse. No hay excusas. No, pero yo estaba con la pata colgada en el hospital y toda vendada y nadie me fue a ver. No hay excusa. No está mal, no está bien que no te hayan ido a ver. Si eres un cristiano comprometido, estás en una iglesia, no te fueron a ver, bueno, ya Dios le va a pedir cuenta a quien debía haberte ido a ver y no lo vio. Pero no hay excusa para que, argumentando eso, tú dejes de congregarte. Probablemente tú tampoco visitaste a nadie con la pata colgada y enyesada, tampoco, por decirte algo. Normalmente la gente que se queja de que no le dan a ellos la atención debida, probablemente ellos tampoco lo hacen con los demás. Pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión. Lo cierto es que no hay excusas. ¿Por qué? Porque después de lo que Cristo hizo por nosotros, ¿qué excusa vamos a poner para no rendirle nuestra vida y servirle y hacer esas buenas acciones de amor hacia su creación y de honrarle a Él con todo nuestro corazón? ¿Qué excusa le vamos a poner? ¿Hay excusas? No, mis hermanos, absolutamente no. Y la palabra aquí que habla de congregarse es una palabra muy conocida para nosotros, latinizada en español, de donde viene la palabra sinagoga, porque la palabra griega que usa acá el escritor de los Hebreos es episinagoge, que significa justamente lugar de reunión, congregarse. Pero eran reuniones, se usaba esa palabra, que eran convocadas por el liderazgo de una ciudad, de una congregación, las autoridades eclesiásticas. Eran las reuniones oficiales para congregarse. Así que, dice la Escritura, no tengan por costumbre dejar de congregarse, dejar de estar en las reuniones en que el cuerpo de Cristo se reúne oficialmente. Porque algunos pueden decir, sí, yo me congregué, claro, me junté con algunos hermanos a tomar mate el fin de semana en el parque, me congregué. Algunos dicen, yo congrego. Yo congrego, dicen. Me junto a tomar mate, a tomarme un café y a hablar de la vida ajena con otros, hay otros cristianos. No, eso no es congregarse. Es las reuniones oficiales que son convocadas en su nombre. Entonces, ahí debemos estar. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, ahí alabamos a Dios. Traemos nuestra gratitud, nuestra alabanza. Celebramos su presencia. Traemos nuestras ofrendas. Ahí interactuamos entre nosotros. Servimos juntos al Señor. Ahí tenemos vida de familia. Jesús dijo, uno es vuestro maestro, el Cristo, y vosotros todos, hermanos. Y todo el mundo, alguno dijo, no, yo no soy hermano, yo soy apóstol. Y, no, yo soy la profeta. Y uno es vuestro maestro, el Cristo. Y ustedes todos cortaditos por la misma tijera, redimidos, pecadores, todos son hermanos y hermanas, con diferentes habilidades, oficios y responsabilidades delante del cuerpo que el Espíritu Santo ha puesto como Él quiere. Pero no eres otra cosa más que un hermano más. Si te crees que tienes un título o lo haces valer simplemente para creerte que tú sos el Cristo y el Maestro y todos los demás hermanos, estás mal. Eso lo hace el anticristo, el que se pone en el lugar de Cristo en la iglesia. ¿Tienes tú el ministerio profético? Gloria a Dios por eso.
Úsalo, glorifica a Dios, pero no te olvides que tú eres un hermanito más. Eres tú, pastor, maestro, obispo. Bien haces, buena obra haces. Hazlo con humildad, sirve con amor, respeta. Y sobre todo respeta el lugar de Cristo en la congregación. No eres el sátrapa, no eres Don Orione. No, no eres Don Orione. Eres un hermano más, a quien Dios te dio una gracia. Y guay que tú te atribuyas una gracia que Él no te ha dado. Ten temor de Dios. No sea cosa que es tu soberbia que te haya llevado a hacerte pasar por ángel de luz, siendo un demonio. Así que, ¿dónde nos reunimos? Nos reunimos los hermanos. Uno es el Cristo, uno es el Maestro. Y a Él le damos la gloria. Celebramos su presencia, porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí Él está en medio. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque es para Él que está aquí. Él está aquí. Ahora bien, ¿por qué las personas no se congregan? ¿Por qué dejan de congregarse? Una de las cuestiones, mire que no estoy hablando de excusa, porque excusa hay, para cualquier pecado hay excusa. El diablo se encarga de poner un montón de excusas en la mente, las cuales lamentablemente muchos de nuestros hermanos, y por qué no decir nosotros, en algún momento las repetimos como unos papagayos, como unas cotorras, como unos loros, como dicen en algunos países, pericos. Excusas para no hacer lo que el Señor manda hacer. Congregarse, compartir con la familia de Dios, servir juntos, celebrar la presencia del Señor. Vamos a los motivos reales. Mucha gente no se congrega porque no cree. Tiene el problema de Tomás. Es incrédula. Porque si tú sabes que donde hay 2 o 3, Jesús va a estar en medio, ¿qué vas a estar haciendo tú en tu casa tomando mate y mirando un partido de fútbol? O poniendo excusas para no congregarte. Tomás no esperó a Jesús después de resucitado. Los demás discípulos, aunque estaban todos en una casa, encerrados por miedo a los judíos, trancadas las puertas, por lo menos estaban juntos. Miren lo que dice Juan, San Juan. Capítulo 20. San Juan capítulo 20. Verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿cuál era el día? El primero de la semana, esto es el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús resucitado y puesto en medio. ¿Puesto en dónde? Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Puesto en medio de ellos, les dijo, paz a vosotros. Jesús siempre está donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Él siempre está. Él es fiel. Fiel, fiel. Él es fiel. Mire, la Biblia dice que Él nos mide con la medida que nosotros le medimos.
Pero hay algo que Él no puede hacer. Si nosotros somos infieles, Él no nos paga con la misma medida. Él permanece fiel. ¿Saben por qué? Porque si no es ir contra su naturaleza. Él es fiel a ti, fiel a tu persona. Lo puedes haber ignorado, lo puedes haber maltratado, haber maltratado a sus hijos, a sus hijas, puedes haber hecho cualquier cosa, pero Él siempre está al lado tuyo. Él no te deja. Él vino a tu corazón y Él permanece fiel. Y dice la Escritura que Él se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Es lo primero que tenemos que ver de Jesús resucitado. Es lo primero que tenemos que predicar. Que sus manos fueron horadadas por nosotros. Que la lanza atravesó por causa de nuestras rebeliones su costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes le remitieren los pecados les son remitidos. A quienes se los retuvieren les son retenidos. Esto tiene toda una explicación que no es el punto que yo quiero tratar. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, el pequeño, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Cuando ustedes piensan en Tomás, ¿con qué lo relacionan? Con la incredulidad. ¿Por qué no estaba Tomás ahí? ¿Por qué estaban todos y él no estaba? Tomás, uno de los 12, no congrega. Después que Jesús murió, no congrega. No estaba con los discípulos. Como tú que quizás hace mucho tiempo sabes dónde congregarte y tampoco estás. ¡Ey, Tomás! A ti te hablo. Tomasita, ¿por qué no estás donde el Señor dijo que va a estar? ¿No crees que si vieras a Jesús en persona y estuviese acá y apareciese todos los sábados en persona resucitado, como lo vio Juan en la isla de Patmos, aquí tú estarías todos los días haciendo cola ahí afuera? Porque acá se aparece Jesús. ¿Pero qué dijo el Señor? Tomás, porque vistes, creíste. Bienaventurados los que sin ver creen o creyeron. Así que todos ustedes son bienaventurados. Todos ustedes son dichosos. Porque aunque no ven, creen. Creen que Él está en medio de vosotros. Y creen que la paz de Él sigue en medio de nosotros. Y que su voz se escucha en medio de nosotros. Él no estuvo callado allí, Él habló, como está hablando hoy, a través del burro, obvio. Ahora, paz a vosotros, dijo el Señor. Sopló, recibid el Espíritu Santo, habló sobre los pecados. Pero Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos. Qué triste, ¿no? Como hay tantos. Pero después de esta experiencia, los discípulos encontraron a Tomás. No ahí, no sé, en algún otro momento de la semana lo encontraron. Y le dijeron, Tomás, al Señor hemos visto. Pero Él les dijo, si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré.
Ok, eso es lo que pides, Tomás. Y el Señor oía. Porque también el Señor estaba con esos discípulos, aunque ellos no lo pudieran ver. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Estos discípulos seguían en presencia de Jesús, pero ellos ya no lo veían con sus ojos. Entonces cuando Jesús se presenta nuevamente, pero en esta oportunidad ahora Tomás estaba, por lo menos a ver, de curioso estaba Tomás. Dice, no sea cosa que venga de nuevo y yo no esté. Y se le apareció el Señor. Y el Señor que lo había oído le dijo, y Tomás, mira mis manos. Así que tú pides eso. ¿Qué excusas pones para no congregarte? ¿Qué excusas pones para no servir al Señor por amor a Él y por amor a tu prójimo? ¿Qué excusas pones? No hay excusas. En esa iglesia no hay amor. En todas las iglesias, en algún lugar choquean. Iglesias pequeñas, pequeños problemas. Iglesias grandes, grandes problemas. Salvo alguna excepción que el Señor no mostró en las 7 iglesias del Apocalipsis, las cuales representan toda la palestra de las características de la iglesia de Cristo en el mundo. Ellas son representativas, el 7 significa el número de la completitud en la Biblia. Esas 7 iglesias que representan de alguna manera las características de la iglesia de Cristo en el mundo, con alguna excepción como Filadelfia, todas manifestaban inconvenientes. Pero el Señor igual, aunque tenían problemas doctrinales, andaba en medio de ellas. O sea, el Señor está. Aún una que tenía nombre que vivía, pero estaba muerta, creo que era la iglesia de Sardis, tiene nombres que vives, no sé qué le habrían puesto. Iglesia la Supervida, no sé. Tiene nombres que vives, pero estás muerto, salvo hay algunos que dentro de esa congregación no tienen manchadas sus vestiduras. Aún así, el Señor anda en medio de sus iglesias. O sea que el Señor está. Fíjese lo que dice Apocalipsis, capítulo 1, versos 12 y 13. En la isla de Patmos, Juan tiene una experiencia viendo al Cristo resucitado. Él oyó una voz a su espalda. Y dice el verso 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Y en medio de lo... A ver, porque a ustedes se les está pasando. ¿Y en medio de qué? En medio de los 7 candeleros estaba uno semejante al Hijo del Hombre, esto es Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora más adelante en el versículo 20 le revela a nuestro Señor, a Juan, qué era eso de que Él se paseaba entre los 7 candeleros de oro y que tenía estrellas en su mano. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, en mi mano derecha, y de los 7 candeleros de oro son que las 7 las 7 estrellas son los 7 ángeles o los 7 pastores de las iglesias. Y los 7 candeleros que has visto, que yo me muevo en medio de ellos, son las 7 iglesias. O sea que aunque la iglesia en que tú estés tenga problemas serios con la doctrina de Balaam, con Jezabel,
que se han enfriado del primer amor, que son tibios, que tienen nombre que viven pero están muertos espiritualmente. Aún así, Él está en medio. Y si tú ahí te consagras, te rindes verdaderamente al Señor, Dios puede hacer, si está en su voluntad que ahí te quedes, Dios puede hacer grandes cosas a través tuyo. Tú puedes ser el representante del Señor ahí. ¿Quiere decir que te quede? No, no quiere decir que te quedes. Pero si Él no te ha dicho que te muevas, no te muevas. Porque congregarse hay que congregarse. No hay excusa. Ya vamos a ver dónde nos congregamos. Porque alguno puede decir, no, pero estos están pasados, pastor. Pasados mal. Jezabel ahí anda al galope. Hace y deshace a su antojo. Bueno, ahí hay que buscar la guía del Espíritu Santo. Porque hay veces que Dios te puede decir, no, muévete, no estés más ahí. Hay otras veces que Él te dice, no, quédate. Por eso hay que buscar la guía del Espíritu Santo. También te puede decir, no, ese ángel es tu pastor. Ese ángel es el que yo he puesto. Muy venido a menos como ángel, pero bueno. Entonces, para eso, ¿dónde hay otro capítulo aparte? Pero no hay excusas, hay que congregarse. Y ese es el punto. Porque donde quiera que Dios te guíe o te haya puesto, te vas a congregar y vas a tener una relación personal con Él. Y vas a hacer las obras de Él. Pero si sos flojo, tus fuerzas serán disminuidas y vas a dejar de congregarte y te vas a ir enfriando y te vas a ir envolviendo más de la cuenta con las cosas de este mundo. Más trabajo, mucho trabajo que te aleja de las cosas del Señor. Si quieres trabajar mucho, hazlo, pero hazlo para Cristo, que eso siempre te acerca a Él. Si andas haciendo las obras de Dios, el andar en el camino del Señor, haciendo sus obras, andar en sus propósitos, eso es fortaleza para el justo. La Biblia dice que si tú fueres flojo en el día en que Dios te manda a trabajar, tus fuerzas serán disminuidas. En la Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 12, verso 10, dice, trabaja mucho, trabaja duro y serás un líder. Sé flojo y terminarás siendo esclavo. La flojera es síntoma de esclavitud. Trabaja duro y hazlo para el Señor. Que el que trabaja duro para el Señor no se debilita, se fortalece día a día. Yo quiero hacer un énfasis en 1 Timoteo 4:1 para aquellos que no se están congregando. Presten mucha atención. 1 Timoteo 4:1 en la Reina Valera dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Volverán atrás. Dejarán la obra de Dios. En la misma palabra que se usa cuando Juan Marcos abandona a Bernabé y a Saulo en la mitad del camino cuando iban evangelizando. Apostatar significa desertar. Desertar, como quien deserta, se renuncia al ejército. Y en estos postreros tiempos, muchos les va a pasar que escuchando espíritus engañadores
y doctrinas de demonios apostatarán de la fe. Hay gente que predica que no te congregues, que solamente con la iglesia ahora virtual. Ahora nos reunimos todos virtualmente. Ya no está aquello de que hay que congregarse, hay que verse, hay que saludarse con ósculo santo, hay que sostenerse unos a otros, hay que partir el pan. Parece que esos textos no existen. Pero, amados hermanos, Dios nos manda estar presencial. Hay sus excepciones, obviamente. Estás en el CTI, quiera Dios que no. Bueno, estamos hablando del sentido común. Que pudiendo no lo hagas. Priorices otras cosas. Es muy peligroso, sabiendo que el día del Señor se acerca, encontrarse en este grupo que por espíritus engañadores que te muestran algo como verdadero, pero que es mentira. Que te muestran una realidad, pero que no es la verdad. Una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. Sobre lo que tú ves, Dios te habla la verdad. Sobre lo que tú ves, el diablo te predica de esa realidad y te lleva a la mentira y al error. Por tanto, es muy importante a qué espíritu escuchas. Mi pregunta es, ¿qué argumento o excusa te está engañando para que no tengas un pastor, para que no tengas una congregación, para que no sirvas al Señor, para que no hagas obras de amor en favor de los demás, para que no celebres la presencia del Cristo resucitado, para que no escuches su voz en medio de la congregación? ¿Qué te está engañando? ¿Qué no crees que Jesús está en medio? ¿Qué excusas tontas estás poniendo? No hay excusas. No dejes de congregarte. No dejes de participar, sea en los grupos, sea trabajando con los niños, sea visitando a las personas en los hospitales, sea llevándole alimento a los necesitados. La iglesia tiene una obra, lo que se llama comúnmente una obra social, una obra de misericordia extraordinaria. ¿Qué te está pasando? ¿Que no hay gente para ganar para Cristo? ¿No hay personas a las cuales invitar a una reunión por primera vez? ¿Es que la mano del Señor se ha cortado para salvar? ¿Sus oídos se han agravado, se han enfermado para no oír? ¿De veras que si te pones en la mano del Señor cada día, Dios no tiene nada para hacer hoy a través de ti? No te creo, eso sí que no te lo creo. No hay excusas. Eres de Cristo y nosotros todos hermanos. Y todos aquellos que hacen la voluntad de Dios son hermanos. Ese es mi padre, mi madre, mi hermana. Ese es el miembro de la familia de Dios, con las cuales tengo que compartir, bendecir, soportar, como Él tiene que soportarte a ti también. Por eso en esta hora yo quiero hacer énfasis, no solo en estimular, alentar y que vayas y veas a aquellos que están apartados, para que viendo que Cristo viene, no se dejen de congregar. Hay tantas personas, hermanos, tantas personas aquí, que no están porque hay espíritus engañadores o enseñanzas
o engaños en la mente que se la han creído y lo han tomado como argumentos propios y lo repiten como un papagayo, todo justificando justamente lo que no tienen que hacer, porque Dios manda lo contrario. Manda no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que, para finalizar, quiero leerles Colosenses, capítulo 1, verso 9 al 11. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, Pablo está hablando del amor y de la fe de los colosenses, había oído eso, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Sean sabios, hermanos, sean inteligentes, hoy han recibido conocimiento de su voluntad, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, llevando fruto en toda buena, ¿se acuerdan de Hebreos? Creciendo en el conocimiento de Dios, conociéndole cada día más. Y que anden fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esto es, el Espíritu Santo provee a través de la misma potencia de su gloria, la que levantó a Cristo de los muertos, la que estuvo con el Señor para que llegase hasta el fin de su obra y muriese en una cruz en obediencia al Padre por todos nosotros. Ese mismo poder que lo llevó a perseverar pese a la adversidad, que le permitió seguir pese a las cosas que le quieren desanimar. Ese mismo poder está a nuestra disposición. ¿Para qué? Para fortalecerte a ti y a mí, para que lleguemos a la meta. Las personas se van enfriando espiritualmente y después comienzan a dar excusas para actuar carnalmente. Se van enfriando y se van debilitando. ¿Para qué? Para dar excusas para no actuar en obediencia a Dios. Entre otras cosas, dejar el lugar donde Dios les ha asignado dentro del cuerpo de Cristo. Uno de los temas que yo noto es que cuando el creyente solamente se congrega, es dominguero, y no tiene una tarea diaria, una responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo a seguir, tiende a debilitarse, tiende a apagarse y tiende a dar excusa y cuando quiere acordar, apostató de la fe. Y cuando lo vemos que no viene más, eso es el fin de un proceso que comenzó hace mucho tiempo, cuando no enfrentaba su responsabilidad, no solo de congregarse, sino de servir al Señor con sus obras. Pero para eso estamos aquí, para orar, para que sean fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para caminar perseverantemente, pacientemente, a pesar de aquellas cosas que nos quieren desanimar, a pesar de aquellos argumentos que el diablo nos quiere engañar para que nosotros dejemos de servir al Señor, dejemos de congregarnos, a pesar de todas esas baterías de argumentos que pone en la mente, que tienden a desanimarnos, nosotros podamos con la potencia de su gloria andar fortalecidos, como es digno del Señor, agradándole en todo. Vamos a ponernos de pie. Creo yo que es una excelente oportunidad para que... Es una excelente oportunidad, mis queridos míos, para que todos ustedes
estén alerta de esto por sí mismos y por todos aquellos que no vienen a la iglesia. ¿Cuántas personas están alejadas? ¿Cuántas personas están apartadas? Despiértalos, llámalos, pásale un mensaje. Y si viene Cristo, ¿te encontrará en el redil? ¿Te irás con Él o te quedarás sin Él? Todos sabemos los acontecimientos mundiales. Y esto corre muy rápidamente, hermanos, muy rápidamente. Y el que no ve que Cristo viene, póngase anteojos, por favor. Porque la cosa no está, el horno no está para bollos. Si bien la actividad comercial está en Asia y solo el 5% de la población mundial está al Medio Oriente, el 5% del PIB de lo que se produce económicamente está al Medio Oriente. Es ahí donde está el centro de la civilización mundial. Y lo que la Biblia dice que pasa ahí es un reloj para que nosotros podamos ver en qué parte de la historia estamos y qué cosa se va a cumplir de aquí en más, de acuerdo a esos acontecimientos. Mire Israel, mire sus vecinos, mire Irán, Persia, Irak, Babilonia, los asirios, mire Siria, mire Jordania, los edomitas, mire Turquía, donde estaban las 7 iglesias de la antigüedad, Roma. Lo que pasa ahí, no es lo que va a pasar en Latinoamérica, hermanos, lo que pasa ahí es lo que nos va determinando día tras día cuán cerca estamos de la venida del Señor. Así que es tiempo de servir a Dios, es tiempo de afirmarse, es tiempo de conocerle más, es tiempo de predicarle, es tiempo de afirmarnos en sus caminos. No estés ocioso en la casa de Dios, no estés ocioso dentro del pueblo de Dios. No, activos, trabajando, no flojos, sino activos, trabajando, sirviendo al Señor. Así nos quiere encontrar el Señor, para que cuando Él venga seamos hallados dignos de estar en pie a la hora de ser llevados con Él a la eternidad. Cierra tus ojos. Dígale en esta hora, Padre, sin excusas, voy a congregarme. Voy a guardar mi mente y mi corazón. Y mis oídos. De las falsas doctrinas. De los espíritus engañadores. Voy a servirte por amor. Voy a hacer buenas acciones en favor de los demás. Como es digno de un hijo tuyo, Señor. Andando en las obras que has preparado. Desde antemano. Para que yo las haga. Dentro de tu cuerpo. Dentro de la iglesia. Amado Padre. Te pido que me perdones. De todos mis pecados. Gratuitamente. Por lo que Jesús hizo por mí. Que me limpies de pecado. Que me recibas una vez más. Y me fortalezcas con poder. Conforme a la potencia de tu gloria. Para perseverar pacientemente. Hasta el día de tu venida. Querido Maestro. Tú eres el Cristo. Y yo soy un hermano. Entre mis hermanos. Miembro de tu familia. Gracias por recibirme.
por recibirme. Gracias por perdonarme. Gracias por perdonarme. No hay excusa, Señor. No hay excusas, Señor, para no congregarme. Para no congregarme. En el nombre tuyo En oro. el nombre tuyo oro. Amén. Amén. Y amén. Amén. ¿Se animan a darle un aplauso al Señor?